Pueden mencionar sus nombres, los que están presentes. Ahora son 13 participantes. Yo soy Leticia Andrade, doctora. Okay. Buenas noches, doctora. Soy Talía Ludeña Velarde. A ver, Leticia Andrade. Daniela Calizaya. Wendy Herrera, doctora. Isabel Castillo, doctora. López Echevarría, doctora. Angelina Pinedo, doctora. A ver. Disculpen. Estaba en silencio. Ya, Leticia Andrade. 2. Daniela Calizaya. Talía Ludeña Velarde. Daniela. Calizaya. Muy Wendy bien. Herrera, doctora. López Talía Echevarría. Ludeña Velarde. Uno por uno. Doctora. Wendy Herrera. Wendy Herrera. Talía Ludeña Velarde, doctora Nato. Buenas noches. Buenas noches. Talía, tu apellido. Ludeña Velarde. Ludeña. López Echevarría, doctora. López Echevarría. Otro. Isabel Castillo, doctora. Isabel Castillo. Graciela Penadillo. Graciela Penadillo. Venadillo. P. Con P. Oh, ok. Araceli Calderón, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Araceli. Araceli Calderón. ¿Quién más? Angelina Pinedo, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Angeline Pinedo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Jennifer Pastor, doctora. Jennifer. Gracias. Ok. Jennifer Castro, doctora. ¿Quién más? Liz Ferreira. Liz Ferreira. Ferreira. Ok. ¿Quién más? Samael Almeida. Ok, Samuel. Sharon Castro, doctora. ¿Cómo? No te escuché. Sharon Castro. Sharon Castro. ¿Ahí se me escucha? Sí, Oh, ok, me avisan si no me escuchan. Ok. Bueno, lo que ya mencionaron, ya hasta ahí tengo que luego se van a ir agregando los demás. Lo que ya mencionaron ya están anotados, ¿ya? Vamos a empezar la clase. Que ya. doctora, Tinoco Tinoco todavía. Ay, Vázquez. disculpe. Tinoco Loarte Diana. ¿Alguien dijo Vázquez? Castillo Ariza. Castillo Ariza. Por ahí escuché un Vázquez. Bueno, Damaris Valdés, doctora. Doctora, ok. doctora, Sí, te escucho. está González. Doctora, sí, Empire. González. Rocío. González Rocío. Vázquez Jen, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Vázquez Jenny. Jen, Y-N-G. Vázquez Oh, Jocelyn. ok, Jocelyn. Doctora, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, sí te escucha. Ah, ya. Tinoco Loarte Diana. Presente, doctora. Ok, Diana. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Muy bien, ya tengo los participantes. Ok, vamos. Hoy vamos a tratar dos temas que son importantes y lo resaltante en esta clase es que ustedes se tienen que
observar detenidamente las imágenes porque es lo que en las patologías más frecuentes que van ustedes a observar cuando les toque rotar o realizar sus prácticas o si rotan por un otorrinolaringología, ¿no? Es importante saber por qué la persona que acude a nosotros en otorrino presenta disfonía y cuál es la causa de esa disfonía, por qué el paciente está disfónico, por qué el paciente tiene fatiga vocal, por qué el paciente presenta el globo faríngeo, porque el paciente tiene una hipofonía, que es una disminución de la fuerza de la voz. Entonces, el paciente te va a venir hacia ti en la consulta externa o en una evaluación y va a decir, estoy ronco, él no usa el término disfonía, nosotros el término apropiado es disfonía. En la historia clínica, disfonía, bueno, o ronquera, ¿no? Entonces es muy importante. Ya en una clase anterior les dije que si ustedes están frente a un paciente que tiene una evolución de más de 3 meses de sintomatología de disfonía en el paciente, entonces no perdamos tiempo. Y este paciente, muy aparte de hacer la historia clínica, la anamnesis y preguntar cuánto tiempo, si tiene algún tipo de antecedentes patológicos, hay que sacar el índice tabáquico, si tiene antecedentes de fumar, si tiene antecedentes de algún tipo de ocupación a nivel de la agricultura, si el paciente ha tenido infecciones repetitivas por ejemplo, infecciones o múltiples parejas, pensando en otras conceptualidades infecciosas. Si el paciente tiene antecedentes de reflujo, si tiene antecedentes de dolores epigastralgia, si tiene antecedentes de síntomas de sensación de cuerpo extraño durante el día, entonces es muy importante la historia clínica que nosotros vamos a realizar al paciente, ¿no? Dentro de los antecedentes es muy importante, y la ocupación también es muy importante. Si esta persona, ¿a qué se dedica usted, señor? ¿Qué es lo que hace? Usted en qué labora, ¿no? ¿Cuál es la ocupación que usted desempeña? ¿Usted es profesor? ¿Usted es cantante? ¿Usted es abogado? ¿Usted no hace nada, pero en su casa, me refiero que no tiene ninguna ocupación, pero en su casa usted grita, usted alza mucho la voz, o de repente, y vamos al otro lado, que son aquellos que, por ejemplo, están utilizando la voz como medio de trabajo, ¿no? Y aquellos que usan los colectivos, pues vemos a mucha gente que grita en la calle, ¿no? Grita, si uno va de repente a un mercado a ver gente que está gritando, ¿no es así? Doctora, yo grito porque yo me dedico a la venta de algo, ¿no? Entonces, son diferentes personas y la mayoría está relacionada con el tipo de trabajo que está realizando. Yo hago tal actividad y tengo que usar la voz para llamar a las personas. Ok. ¿Y hace cuánto tiempo lo hace? Doctora, yo estoy fumando más de una cajetilla al día y esto lo estoy haciendo por más de 5 años. Ah, perfecto. Y ya hace 2 meses o 3 meses ya estoy ronco, tengo disfonía. Entonces, es muy importante la historia clínica. Entonces, no dejemos pasar ni cometer el error y cuando hacemos una adecuada historia clínica, cuando hablamos o ellos se refieren frente a nosotros de una ronquera o disfonía, ¿no? Es muy importante distinguir también el tiempo, ¿no? Si es menos de 14 días, pues entonces es una laringitis aguda, menos de 14 días. Entonces, reposo vocal, señor, y le vamos a dar algún tipo de tratamiento distinto, ¿no? Que eso posiblemente lo vean en otros capítulos. Pero es muy importante el tiempo. La laringitis aguda es resolutiva. El tratamiento solo es sintomático. La laringitis aguda normalmente se resuelve con un reposo vocal y con tratamiento sintomático. Pero una laringitis crónica no vas a darle, esperar o darle cualquier otro tipo de tratamiento médico, si es que no realmente haces un estudio mucho más completo a través de una laringoscopía, ¿no? Que fue lo que desarrollamos en la clase del día jueves. Es muy importante en un paciente de más de 3 meses con disfonía estar pensando cuáles son las lesiones que deben estar presentes a nivel de sus cuerdas vocales. Y siempre hay que ser muy minucioso en la historia clínica, en la anamnesis y en los antecedentes que nos puedan ofrecer el paciente. Y si el paciente tiene una voz también disfónica, bueno, es otro tema. Aquí no acá vamos a tratar acerca de patología benigna, pero mostraré un collage
de imágenes acerca de también pacientes que han tenido una intubación endotraqueal, y muchos de ellos han tenido como primera secuela pues la estenosis laringotraqueal, pero hay otro grupo muy considerable que ha tenido o que presenta parálisis de una de las cuerdas vocales por una intubación o bajo una presión a nivel de apoyo de ese tubo a nivel de lunas aritenoides, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que se le ha explicado en relación a la anatomía, para que ustedes cuando estén en sus rotaciones y les pregunten ¿y qué está viendo usted, doctor?, ustedes sepan responder adecuadamente. Bueno, este capítulo es importante porque vamos a hablar acá acerca de las lesiones más frecuentes, que son las que voy a presentar son lesiones benignas. El primero de ellos son los nódulos vocales. Los nódulos vocales son una de las principales lesiones que va a presentar, que se van a presentar dentro del grupo de lesiones fonotraumáticas. Estas son lesiones bilaterales benignas de tamaño variable que se encuentran en la parte media. Las lesiones benignas son consideradas en el cual estas son originadas por un fonotrauma. Son lesiones benignas de tipo exudativas. Son lesiones benignas que van a originar una disfonía, pero estas tienen un plazo de instauración. Estas no se forman de forma inmediata, porque gritaste una sola vez. Estas se forman porque ya tienen un proceso, ya tienen un periodo de formación. Los nódulos no se forman durante 2 semanas. Los nódulos tienen que haber un periodo de fonotrauma de más de 3 meses. Por eso que es importante pensar el tiempo de enfermedad del paciente que tiene disfonía. El fonotrauma normalmente lo podemos nosotros presentar, por ejemplo, en pacientes que se dedican, en personas que se dedican al uso inadecuado de la voz. Aquí ingresa el grupo de profesores. Cuando los profesores aumentan el tono vocal, cuando el grupo de estudiantes es numeroso, o cuando también están trabajando o están enseñando a niños. Entonces, es incrementar el tono vocal. En una conferencia entre laringólogos, ya es muy importante que el profesor, cuando tiene más de 20 alumnos, de que use un dispositivo amplificador para que no aumente el tono vocal. Entonces, está considerada dentro de una enfermedad laboral. Incluso, este grupo ocupacional tiene unos controles cada 6 meses y cada año, hacerse una laringoscopía. Entonces, no es algo raro en otros países de que no haya un cuidado adecuado de la voz. Entonces, y esto evita de que este grupo de trabajo pues pierda horas de trabajo. Por lo tanto, esto ya está esquematizado en otros países. El uso de un amplificador forma parte incluso cuando ya se considera mayor al número de 20 alumnos en un salón de aula. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, doctora, si es un nódulo y no es un pólipo, ¿no? Entonces, la característica de estas lesiones nodulares son lesiones de tipo exudativas. Hablamos en el primer capítulo acerca del edema, del espacio de Röntgen. Entonces, las lesiones bilaterales son estas pequeñas prominencias que logran ustedes observar acá, y se caracterizan porque son bilaterales. 2, son simétricas. 3, están ocupados, en algunos casos, con una secreción blanquecina, que es la secreción mucoidea, pero que es fácil de desplazarse con la maniobra de Valsalva. 4, están localizados en el tercio o en la porción medio membranosa. Entonces, o en los tercios anteriores, o medio membranosa, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, la visualización o que se identifiquen estas lesiones nodulares. Las lesiones nodulares no van a venir, pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser de grados distintos de tamaño. Acá son unos nódulos pequeños, pero se notan, son pequeñísimos, pero son visibles, ¿ya? Pero son lesiones exudativas. Y como son lesiones exudativas, tienen una muy buena resolución con el tratamiento que más adelante vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de nódulos, hablamos de incidencia en mujeres, y esto normalmente en los niños de edad mediana y mayor frecuente en el sexo masculino, más frecuentes en los niños. Su ocurrencia generalmente está relacionada con el abuso vocal y el mal uso de la voz.
Entonces, hay factores de riesgo que incluyen ocupaciones, como ya lo mencioné en la parte introductoria, de alta demanda vocal. También tiene que ver con factores personales, ¿no? Entonces, con factores psicosociales en algunos casos. Como lo mencioné también con rasgos psicológicos, ¿no? Entonces, cuando uno usa un trauma, cuando uno hace un alto uso de la demanda vocal o es gritar, bajo ese criterio es que lo relacionan a los factores psicosociales, ¿ya? O si no, si tuvieran ciertos rasgos psicológicos alterados. Lo primero que se notó fue los grados de ansiedad, ¿no? Entonces, pacientes que gritan, entonces no es normal que un paciente haga un trauma vocal o que desarrolle un inadecuado uso vocal. La fisiopatología. Vamos a ver. Leticia Andrade. Leticia Andrade a la 1, a las 2, a las 3. Daniela Doctora. Calizaya. Leticia Andrade me comentó que está en rotación y que está con su señal un poco mal. Ya. Daniela Calizaya. A la 1, a la 2, a las 3. Wendy Herrera. Sí, doctora. Ok. Ya, Wendy. Sí, doctora. No sé si me escucha. Wendy Herrera. Sí, doctora. Wendy Herrera. Sí, doctora, sí, lo Ok, siento. ¿Cuál es? perfecto. Ya. ¿Qué estructura es esta? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Dónde está la flecha? Aretinoides, doctora. Ya. ¿Y esto? ¿Estos segmentos? Esos no eran las cuerdas vocales falsas. No, verdaderas. ¿Cuerdas vocales? Verdaderas. Ya. Talía Ludeña. Dígame, doctora. ¿Cómo se llama esta estructura? Disculpen ya está. Las bandas ventriculares. Al costado de la... ¿Cómo se llaman estas estructuras? ¿Bandas qué? No, yo lo veo que son... Ah, ya le di. Las bandas ventriculares. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué lesión es la que están observando? Nódulos, doctora. Un nódulo ¿Quién dijo de nódulo? alto. ¿Quién dijo nódulo, doctora? Venadillo. Ok. A ver, Graciela, ¿por qué son nódulos? Porque Una nada más de las 4 características que dije. son simétricos, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Quién quiere ayudar a Graciela? Porque son bilaterales, doctora. Muy bien, porque son bilaterales. Está ujú, ¿Son simétricos o son bilaterales? medio, Porque están en la parte media son medio, también. medio membranosa. Así es, porque están en la parte medio membranosa. Ok. O sea, muy bien. Vamos a ponerle acá. Falta de volumen y esto. Entonces vamos a hablar un poco de esta es la escuela. ¿Logran ver este logo? Este logo es de la escuela donde estuve realizando una capacitación. Bueno, entonces tiene una apariencia, la apariencia normal general de estas lesiones son lesiones simétricas bilaterales, elevadas, regulares de superficie lisa, de un color claro pálido.
mucosa blanca, coloración rosada, la localización es medio membranosa, estos son datos muy importantes. Y la respuesta al tratamiento médico no quirúrgico es muy buena. Normalmente responde muy bien con reposo vocal. El 50% de pacientes responde muy bien con el reposo vocal y con el tratamiento médico antirreflujo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. No a todos se le da tratamiento médico antirreflujo. ¿Cómo lo vemos nosotros? Esto es una imagen mediante una laringoscopía. ¿No es así? Vemos acá un nódulo, ¿ya? Y acá el otro nódulo. ¿Cómo vemos estas lesiones? ¿Qué características tienen? Entonces va a haber un edema a nivel de la membrana, o un engrosamiento a nivel de la membrana basal, que son estas líneas, y una hiperplasia, en este caso una hiperplasia epitelial, ¿ya? Una hiperplasia epitelial. Entonces esto es lo que se ve mediante estudios de microscopía. Hiperplasia epitelial y engrosamiento de la membrana basal. Por eso que tiene una excelente evolución con el tratamiento médico, reposo vocal, y si hay criterios o signos de hallazgos de reflujos faringolaringio, pues el paciente con el tratamiento médico de reflujo responde también muy bien. Y los casos de estos pacientes, el control normalmente se hace pues cada mes. El reposo vocal es muy importante para que el edema y el engrosamiento disminuyan. Por eso que estas lesiones nodulares no se operan, no es necesario hacer una intervención quirúrgica, por las características histológicas que ahorita acabo de mencionar, y porque son lesiones de tipo exudativas, y que afectan a nivel de la lámina propia, superficial, del espacio de Röntgen. Entonces, a mayor visión, entonces tenemos el edema de la lámina propia, y todo proceso inflamatorio, como lesiones exudativas, va a estar acompañado de una dilatación vascular y congestión. Entonces, hay una reducción de los síntomas de 49 a 80%, la resolución con la terapia vocal. La terapia vocal es un tratamiento mediante maniobras de ejercicios, que el objetivo es una relajación y una disminución de la tensión, disminución de la longitud de las cuerdas vocales, y es mediante unos ejercicios que se realizan para poder disminuir la fuerza de sillazamiento, que viene a ser esto. Yo con estos ejercicios evito la fuerza de contacto y la fuerza de sillazamiento, que es el contacto entre ambas cuerdas vocales. Por lo tanto, eso se llama terapia vocal. También hay otros ejercicios, lo menciono, que es higiene vocal, que son una serie de pautas, entre ellos, por ejemplo, la hora de ingesta de alimentos, en el paciente, en la persona, tener un peso adecuado, evitar tener un control de la obesidad, disminuir los pesos adecuados y tener un índice de masa corporal dentro del estándar o dentro del establecido. Dentro de los hábitos que pueden ser, por ejemplo, evitar fumar, evitar alimentos que sean, por ejemplo, se prohíbe la ingesta de café, los alimentos que sean que incrementen la presión a nivel de la presión a nivel intraabdominal, y además también aquellos alimentos que van a producir una disminución en la función de contracción a nivel del esfínter esofágico superior. Entonces, es muy importante para eso reducir la ingesta de café, chocolate, lácteos, menta, y eso dentro de la parte de dieta. Entonces, es un conjunto de medidas que usamos en un paciente cuando hablamos de higiene vocal. Incluso la posición al dormir, cuáles serían las dietas o los alimentos que tiene que consumir el paciente dentro de higiene vocal, ¿no? Entonces, y bueno, ahí también ingresa dentro de higiene vocal ingesta de líquidos, ¿ya? Entonces, ¿qué logramos con la terapia vocal? Los 4 aspectos. Como lo mencioné hace un momento, los aspectos de la calidad vocal que mejoran son la tensión, la inestabilidad, la aspereza y los grados de disfonía. Que esto es variable, esto es variable. Mientras más lesiones exudativas, más ronquera. Mientras la lesión exudativa es incipiente, la disfonía viene a ser leve.
Si se diagnostica correctamente, más del 90% se resolverá y IOC volverá asintomático solo con la terapia. Vamos a volver acá cuando sí se diagnostica correctamente. ¿A qué nos estamos refiriendo? En una clase lo mencioné. Cuando se diagnostica correctamente. ¿Qué tipo de método de exploración tengo que usar aquí? Isabel Castillo. Isabel Castillo, Sí, doctora. Laguna. ¿Me escucha? López Echevarría. Sí, doctora. López Echevarría. Sí, doctora. Buenas noches. Ok. Buenas noches. ¿Qué tipo de método usamos para diagnosticar las lesiones en las cuerdas vocales? Segunda clase. Estás en un consultorio y estás rotando por otorrinolaringología. ¿Qué examen realiza un paciente que está disfónico? Empieza con L y termina con A. Laringoscopía. Ya. Angelina Pinedo. Doctora, Angelina Pinedo. doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Qué examen realizamos en el consultorio? Jennifer Pastor. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Sería la estroboscopía? Sí, la estroboscopía. La estroboscopía te ayuda a diferenciar diferentes tipos de lesiones, pero ese examen es el ideal. Pero lo primero que hacemos, lo que mencionó su compañero, está bien, la laringoscopía, pero si queremos un examen de tipo comparativo y tener una aproximación diagnóstica a la estroboscopía. Entonces, el tratamiento lo que se busca es reducir el tamaño de las lesiones, de grado leve o de síntomas graves a síntomas leves, ¿ya? Y ofrece una mejora calidad vocal. Lo que está haciendo la tecnóloga en terapia vocal, lo que está haciendo es agarrar el cuello, en esta forma, agarra el cuello, y lo que está palpando son los cuernos superiores del cartílago tiroides. Lo que hace es esto. Y lo que está haciendo es descender la laringe. Lo que hace es esto, descender la laringe. Por eso que palpa, primero tiene que conocer las estructuras laringeas, cartilaginosas. Entonces todo el soporte de las cuerdas vocales, las estructuras, y eso es palpar y reconocer los cuernos superiores, los cuernos inferiores del cartílago tiroideo, el cricoides, la membrana tiroidea, la membrana cricotiroidea, y palpar la membrana cricotraqueal. Entonces, son maniobras que incluyen la palpación de estas estructuras laríngeas. Y el objetivo de uno de los objetivos de la terapia es descender el esqueleto laríngeo. ¿Y qué logramos con descender el esqueleto laríngeo? Pues disminuir la tensión. Ya está, vamos a ver. ¿Qué lesión es esta? ¿Qué les parece esta lesión? Muy aparte de lo que dice ahí en la diapositiva. ¿Alguna idea? La diapositiva que están viendo, en esa imagen lo que observan es un pólipo. ¿En qué cuerda vocal, Samuel Almeida? La izquierda, ¿Por qué no la derecha? porque la posición de la epiglotis
por la visión que está teniendo, yo entiendo que es la izquierda que está afectada. Ya. ¿Es una laringoscopía indirecta o directa? ¿Quién ayuda a su compañero Samuel? Sharon Castro. Sharon Castro. A la 1, a la 2, a la 3. Falta. Castillo Ariza. Doctora, ¿me escucha? Castillo Ariza. Tinoco Sí, doctora. Loarte. Sí, doctora, acá estoy. Diana. Sí. Ok. ¿Qué laringoscopía es? ¿Indirecta o directa? ¿Y qué fue lo que dijo tu compañero Samuel Almeida? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo? Más me parece, creo que es una laringoscopía indirecta. Laringoscopía indirecta. ¿Ya? ¿Por qué indirecta? Bueno, porque se puede ver en el momento de que hace una laringoscopía indirecta, se utiliza como un espejo, ¿no? Entonces, esto podría voltear la imagen y por eso creo que podría ser una confusión en el momento de verlo en la fotografía, ¿no? Como mi compañero pudo haber hecho. Porque él mencionó que era la cuerda vocal izquierda, si no me equivoco. Ya. Ok. Muy bien. Diana. Y vamos a ver. Ok. Esto es una laringoscopía indirecta. Laringoscopía indirecta. ¿Ya? Cuando esta laringoscopía, las cuerdas vocales, es de un paciente que está frente a nosotros. Y el paciente cuando está frente a nosotros, ¿ok? El paciente, tú estás frente, el paciente está frente a ti y tú vas a ver esta imagen invertida. Ese lado sería el derecho, porque es una imagen invertida. 2, ¿por qué digo que es indirecta? ¿Quién es más preciso? ¿Por qué digo que es indirecta? Está fácil. Por la epiglotis, o sea, la Perfecto. epiglotis ¿Quién está dijo mirando. eso? Muy bien, López Echavarría. así es por la epiglotis. Muy bien, López. Es por la epiglotis, el paciente está sentado. Y cuando está echado, la epiglotis se ve así o se ve anterior. Se ve anterior en una laringoscopía directa. En una laringoscopía directa, la epiglotis se encuentra acá arriba. Directa, epiglotis arriba, superior. Esto es una laringoscopía indirecta, la epiglotis está posterior. Por lo tanto, me da una imagen invertida. Todo lo que está a este lado es derecho. En una laringoscopía indirecta. Paciente que está en consultorio externo. Paciente que está en consultorio externo, se hace laringoscopía indirecta. Entonces, todo esto es lado derecho. Cuerda vocal izquierda. Porque está invertida la imagen. En una laringoscopía directa tú no vas a ver ninguna imagen invertida. Y la epiglotis siempre es anterior. Deberías verse aquí. Laringoscopía indirecta. Está en la cuerda vocal. Si ya dije que es el lado derecho, ¿en qué cuerda vocal está, Samuel? Derecha. Perfecto, es derecha. Y se nota claramente, miren los bordes.
Borde. Es un borde liso, ¿no es así? La cuerda vocal izquierda es un borde liso. Pero observamos acá en la cuerda vocal derecha. Tiene como un pedículo. El borde es irregular. Y esto es una lesión. Esta lesión es un pólipo. Los pólipos son lesiones únicas, unilaterales, que aparecen o se sitúan con mayor frecuencia en el tercio medio de la cuerda vocal. Tercio medio de la cuerda vocal. Y originan una lesión de contacto. Van a originar una lesión de contacto. Cuando hay una fuerza de presión y de contacto, ¿ya? Como dice el contragolpe, entonces está el pólipo aquí, este es el pólipo y tu cuerda vocal está acá. Están haciendo esto. Pólipo origina lesión mediante el contragolpe, una lesión de contacto. Entonces, esto es lo que va a originar. Y en la parte de la cuerda vocal que no observamos irregularidad, va a haber unas zonas inflamatorias mínimas. Pero mientras más tiempo, por eso que es muy importante el tiempo de enfermedad, por eso que le decía más de 3 meses, entonces mientras más tiempo está en contragolpe, haciendo esto en contragolpe, va a originar mayor lesiones inflamatorias al lado contralateral. Lo que le dicen, o lo que mencionamos nosotros, lesiones de contacto. Los dos se operan, la lesión polipoidea, la tumoración polipoidea y la lesión en contragolpe. Sí, porque acá debe haber un exudado, que es el contragolpe. Está originando sí esto. ¿Ya? Muy bien, López Echevarría. A ver, Damaris Valdés. Sí, doctora. Una pregunta súper fácil que todos deben saber. ¿Cómo se llama este? Ya te dije, voy a decirte la primera parte del nombre. Este pliegue. ¿Estás, Damaris? ¿Lo recuerdas? No, doctora. O sea, ¿qué estructuras ves? Bueno, o sea, en el fondo se observan las cuerdas vocales, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se llama esto? Estas estructuras. ¿Qué pasó, chicos? ¿Se han olvidado? Doctora, pliegue aritenopliegue. Vesiculares. Muy bien. Esta es la primera pregunta que le hice a Damaris, se llama pliegue ariteno. Ok. Epiglotis. Epiglotis. ¿Dónde está mi? ¿Están observando la flecha? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Cara. Laringea de la epiglotis. ¿Cómo se llaman estas dos estructuras? ¿Cómo? Cuerdas vocales verdaderas. Muy bien, cuerdas vocales verdaderas. Estas estructuras. Bandas vesiculares. Bandas ventriculares. Bandas ventriculares. Ventriculares. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Aritenoides. Aritenoides. Es importante que sepan los aritenoides porque lo van a ver más adelante en lesiones congénitas. Aritenoides. ¿Cómo se llama? El pliegue que une el aritenoides con la epiglotis. Pliegue aritenopliglótico. Así es.
Bueno, volviendo al tema. Entonces, las lesiones polipoideas pueden ser de diferentes características histológicas. Este es un pólipo de tipo hemorrágico. Pólipo de tipo hemorrágico. También lo llaman angiomatoso. Ocupa el mayor porcentaje de lesiones de estas características. Hay lesiones polipoideas que son hemorrágicas o angiomatosas, ¿ya? Y las otras son gelatinosas, no son rojizas, sino son de aspecto más claras, ¿ya? No tienen un vaso que los nutre. El pólipo angiomatoso, hay un vaso que los va a nutrir. Aquí tal vez no se vean nítidamente, pero la mayoría de los pólipos angiomatosos están con unas vascularizaciones que se encuentran acá localizadas a nivel de ambas cuerdas vocales. Toda lesión polipoidea va a tener o va a estar acompañada de unas alteraciones de los vasos sanguíneos superficiales de la cuerda vocal. ¿La cuerda vocal tiene vasos sanguíneos? Sí, y son de longitud, son de proyección longitudinal. Quiere decir, de arriba hacia abajo. Y cuando nosotros tenemos pólipo, o la persona que desarrolla pólipo angiomatosa va a tener siempre un vaso, o la mayoría de los casos, un vaso nutricio, ¿ya? Que va a darle el flujo sanguíneo a esta lesión de aspecto polipoidea angiomatosa. Las bases, muy importantes. Esto es una lesión de base ancha, por eso que se observa irregularidades acá a nivel de la cuerda vocal, ¿ya? También hay lesiones polipoideas pediculadas, en el cual la base es mucho más angosta, que lo vamos a ver en otro video. Es mucho más angosta, no es similar a esto. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son los factores etiológicos de los pólipos? El fonotrauma, el consumo de cigarrillos y el factor predisponente, reflujo faringolaringio. El principal, el fonotrauma. La mayoría de pacientes que acuden a consultorio externos o tienen o usan demasiado la voz, aumentan el tono vocal, ya sea por sus actividades comerciales, ya sea por sus profesiones, ¿no? Entonces, van a originar principalmente ese fonotrauma. Adicionalmente, el reflujo faringolaringio y el fumar es un factor que solamente un 15 a 20% se logra observar en la población a nivel en la población peruana, por lo menos en los casos que yo he visto. La mayoría es fonotrauma. Y los pólipos más frecuentes que he visto en consultorio externo son los pólipos angiomatosos o los pólipos hemorrágicos. Los pólipos de las cuerdas vocales en los fumadores son más grandes que los de los no fumadores, porque el tabaco compromete el epitelio de las cuerdas vocales y aumenta la degeneración hialina en el pólipo. Muy bien. ¿Qué observan? ¿Qué les llama la atención en esta imagen? ¿Son cuerdas vocales normales o anormales? Me voy por ahí. ¿Cuerdas vocales normales o anormales? Anormales. 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 Son cuerdas vocales anormales, ¿no es así? ¿Por qué son cuerdas vocales anormales? ¿Qué les llama la atención de estas cuerdas vocales? Están asimétricas. Asimétricas. ¿Qué más? No es de borde liso, es de la cuerda izquierda. Muy Vocal bien. izquierda. Ajá, ya, así es. Muy bien, ya se están localizando. Cuerda vocal izquierda, no es de borde liso. Es un borde de tipo irregular exudativo, ¿no? Porque vemos como unas lesiones de aspectos polipoideas. Pero esto tiene otro aspecto, doctora, ¿no? Claro, esto es distinto a esto, ¿no? ¿No es así? Pero es un pólipo. Esto es un pólipo hemorrágico. Y esto es un pólipo. ¿De qué tipo? Hialino. ¿Ven la diferencia? Es distinto, pero es un pólipo. ¿Pero por qué no es un nódulo? Porque hemos dicho que los pólipos son unilaterales.
Así es. Ya. Y las cuerdas vocales sí dijeron muy bien, no son normales, son asimétricas. ¿Qué más? ¿Qué más? Si uno está arriba, el otro está abajo. Hay un desnivel. ¿Los aritenoides? Los aritenoides están abajo. ¿Este aritenoide está en su posición normal o está descendida? Descendida. Descendida. Descendido. Así es. ¿Y las cuerdas vocales están en su longitud adecuada o es una longitud acortada? Acortada. Acortada. Así es. Esta es una imagen de una persona que tiene una parálisis cordal. Es una parálisis cordal. Por eso acá menciona. En la paresia es una disminución del movimiento. Es una disminución del movimiento de una de las cuerdas vocales. La cuerda vocal, también lo menciono, porque debutan con disfonía, pero tienen una voz bien soplosa. Hay muchos síntomas en el caso de una paresia y parálisis, que son neuropatías laringeas. Doctora, una consulta. Dime. Se ve como atrofiadas las cuerdas, pero mi duda es, ¿esos pólipos duelen? O sea, ¿el pólipo en sí duele o solo la pared contralateral por el choque? No duele. Ah, no duele. No hay dolor. Ah, No vienen por dolor. No van a acudir por dolor. ¿Por qué? ¿Quién le da movimiento a las cuerdas vocales? ¿Qué nervio laringio le da movimiento a las cuerdas vocales? Laringo recurrente. Nervio laringio recurrente. Así es. Entonces no les duele. Porque es un trastorno motor de la movilidad. gracias, doctora. Okay. Es cierto lo que dijo su compañera. Si nosotros somos minuciosos, también puedo considerarse, es una atrofia. Hay lesiones mínimas de las cuerdas vocales. Las lesiones mínimas son hallazgos, porque fueron hallazgos visualizados mediante estroboscopía, que fueron una clasificación reciente. Y ahí hay muchas lesiones. Ahí se encuentran los sulcus bucalis, se encuentran los web glóticos, que no son membranas, sino web, que son membranitas, micromembranas o microweb. Anterior, microweb posterior. Ahí están las pequeñas hendiduras laringeas, que son hendiduras laringeas a nivel de en este caso específicamente hablando de las cuerdas vocales. Hay otro grupo de enfermedades que se llama atrofia de la cuerda vocal y otro grupo de enfermedades que tiene que ver con cicatriz de la cuerda vocal. Entonces, son otros grupos de enfermedades distintas, ¿no? Y por eso que la estroboscopía para este grupo de hallazgos o cambios a nivel de las cuerdas vocales se realiza mucho mejor con la estroboscopía. ¿Por qué mucho mejor? Porque, ¿qué estudia la estroboscopía? La onda mucosa. Recuerdan, el movimiento vibratorio de las cuerdas vocales. ¿Y cómo se ve representado? Con la onda mucosa. Todos estos hallazgos yo voy a ver muchísimo mejor porque va a haber una alteración de esta fuerza vibratoria de las cuerdas vocales. Va a haber una alteración de la onda mucosa. Con la laringoscopía se puede ver, sí, cuando ya tienes muchísima experiencia. Entonces uno diría, bueno, esto es un sulcus, esto es un sulcus que está presentando, ¿no?, a nivel de la parte superior. Pero es muy importante correlacionar la sintomatología del paciente con los hallazgos laringoscópicos. Es un tipo de lesión, el tratamiento es completamente es quirúrgico, dependiendo del grado y de los síntomas del paciente. Bueno, entonces volviendo al tema en sí. Esto es un tipo de lesión polipoidea de contenido hialino o gelatinoso, ¿ya?
Este paciente tiene una parálisis de cuerda vocal. ¿De qué lado? ¿En qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Muy bien, izquierdo. Entonces tiene una parálisis de cuerda vocal izquierdo. Perfecto. Y cuando hay una parálisis de cuerda vocal, se caracteriza porque hay un acortamiento de la cuerda vocal, hay una disminución. Hay una disminución de la longitud. Hay una inclinación anterior, hay una inclinación anterior del aritenoides. Hay una inclinación anterior. Hay un desnivel del eje de ambas cuerdas vocales. Este eje está superior y está en su sitio, y este eje no está superior. Entonces hay una alteración del eje. ¿Ya? Entonces son 3. 4. Va a haber lesiones. Como no hay un movimiento por una alteración del nervio laríngeo recurrente, lo que se forma esta cuerda vocal, si está en movimiento y golpea, entra en contacto. Recuerda lo que le mencioné, el contragolpe. Y va a originar lesiones a nivel de la cuerda vocal. Entonces, esto es un tipo de lesiones que se llama pólipo de tipo hialino. Por eso es que lo relacionaban también con las neuropatías laringeas. Bueno, calidad de fuga. Bueno, la difonía de grados variables, ¿no? Es una voz ronca, es una voz de baja intensidad. Esto va a haber un incremento de tensión y una calidad de fuga alterada. Otro tipo de pólipo. Otra característica del pólipo. ¿Es un pólipo de qué? Si es rojo es Hemorrágico. un pólipo hemorrágico. Ay, Así es. Entonces, es un pólipo hemorrágico. ¿Cómo se llama esta estructura? Ventrículo Muy bien. ¿Qué ventrículo es? derecho. Muy bien, ventrículo derecho. Así es. ¿Qué observan acá? ¿Qué observan? Acá está mi cursor. Disculpen, desapareció. La tráquea. Muy Tráquea. bien. Muy bien, es la tráquea. Qué bueno, es la tráquea. Entonces, tenemos un pólipo de tipo hemorrágico en la cuerda vocal del lado derecho. ¿Y por qué es un pólipo hemorrágico? Porque es una lesión solitaria, es unilateral. Y si observan acá, ¿está regular o irregular? Irregular. Irregular. ¿Ya? Entonces, para complementar, apariencia general, típicamente lesión unilateral. Eso acuérdense bien. Ah, ya. Pólipo unilateral. Nódulo bilateral. Muy bien, eso es una característica. ¿Qué más? Los pólipos pueden ser hemorrágicos, hialinos, de aspecto gelatinoso. Ya. ¿Y los nódulos? Son lesiones exudativas. Muy bien. ¿Qué más? La posición. Está localizado en la porción membranosa. Esto normalmente, la mayoría está originado en el tercio medio. Tercio medio. ¿Qué más? Esta lesión tiene base. Su base puede ser pediculada o puede ser una base ancha. Los nódulos son lesiones exudativas y no van a ser pediculadas los nódulos. Son lesiones exudativas, así que los nódulos son anchos. Entonces, pero un pólipo se diferencia porque puede tener base ancha o lesión, o puede tener una base pediculada. Las dos lesiones, tanto nódulos como pólipos, se relacionan muchísimo con el fonotrauma. Y otra diferencia es el tipo de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de los nódulos vocales? Lo acabamos de mencionar hace un momento. Terapia vocal. Terapia vocal. Descanso vocal también. Así es. Terapia vocal, reposo vocal y Para reflujo también. así es. Son las medidas para evitar el reflujo faringolaringio y las medidas de higiene vocal. En cambio, cuando nosotros tenemos una lesión polipoidea,
más del 70% es quirúrgico. Ahora, doctora, yo he visto casos en el cual remite con el tratamiento médico. Sí. ¿Y cuál creen que remite con el tratamiento médico? Esta lesión angiomatosa, polipoidea, de base ancha, de características casi fibrosas, no. Son los pólipos gelatinosos o hialinos. Eso sí, pueden remitir con el tratamiento médico y con el tratamiento antirreflujo, y lo hemos visto nosotros en la consulta diaria. Un paciente que viene con una lesión polipoidea de tipo de base ancha, hialina, como acabamos de ver hace un momento en la imagen, transparente, no pólipo hemorrágico, le hemos dado primero un tratamiento médico antes de, para tener un control y una evaluación. Y muchas de estas lesiones tienden a revertir, a disminuir, a desaparecer, porque tiene un efecto con el tratamiento médico. ¿Pero por qué? Por la consistencia, porque son lesiones de tipo hialina, son gelatinosas. Quiere decir que hay un mayor exudado y no han llegado a la etapa de fibrosis. Recuerden que hay un proceso, lesiones exudativas, gelatinosas, y al final se encuentran lesiones de tipo fibróticas. En cambio, las lesiones que son fibrosas son las que son quirúrgicas. Pero si nosotros le damos un tiempo a la persona que hacemos una evolución al mes, tratamiento, y no hubo una respuesta, y lo seguimos a los 2 meses, y sí hay resolución de la lesión, como en muchos casos nos ha sucedido con un paciente, entonces es muy probable que este paciente no necesite una intervención. Pero si vamos más de 2 meses y no hay cambios, sigue la lesión, el paciente es candidato a cirugía. Y esto siempre se le explica al paciente. Desde la primera consulta se le dice, tu pólipo tiene tales características. Y siempre mencionar en la consulta, o en este caso, en el caso, siempre explicar los hallazgos. En el caso cuando ustedes vean, en el caso que ustedes estén frente a un paciente, siempre poder identificar, en el caso suyo, identificar las lesiones, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones? Que es el tema en sí, el objetivo de la clase. Muy bien. Imágenes. ¿Qué lesión es esta? Doctora. ¿Cómo? Nódulo. Nódulo. ¿Alguien más quiere decir nódulo? González Rocío. Sí, doctora. ¿Qué lesión es la tercera primera imagen? Primera imagen. Parece un nódulo. Doctora, Aunque parece bueno, no hay otra lesión bilateral que esté ahí, que puede ser un pólipo. Ya, bueno, como han rotado por otorrinolaringología, o todavía no. todavía no. Todavía no. Ya, entonces ahí van a ver muchísimas lesiones. Ya, bueno, vamos a hablar así porque ya no han rotado. Entonces, esto es un edema de Reinke. También se le llama corditis polipoidea o corditis de Yanakawa. Entonces tiene 3 nombres. El edema de Reinke es el engrosamiento epitelial de la lámina propia. Entonces, es un exudado, son lesiones de tipo exudativas, que abarca la lámina propia. Son bilaterales, está relacionada con el hábito de fumar. Tiene diferentes o 4 tipos de clasificaciones. El primer síntoma en el cual debuta el paciente es ronquera. No tiene dolor, es ronquera. Y cuando llega a alcanzar el grado 4, esta lesión llega a debutar con disnea. Porque el grado 1 es una clasificación primera, y el edema es donde marca mi cursor, hasta aquí. El grado 2 es donde está esta básculo digenesia, donde está este vasito. Es una básculo digenesia. Ustedes ven la diferencia, que sí se logra ver aquí con mucha mayor precisión los vasos
superficiales en la cara superior de las cuerdas vocales. Entonces acá se ve mucho mejor. Eso no es normal que se observe. A eso nosotros le decimos vasculodigenesias. Entonces, esto es un grado 3. El grado 4 llega hasta la apófisis cordal. Llegaría hasta acá, llegaría hasta la parte posterior, la apófisis cordal del lado derecho y la del lado izquierdo. Y entran en contacto, como unas sábanas, entran así en contacto. Y esto lo que va a originar es una disfonía muy marcada. En el grado 4 se relaciona con disnea. Entonces es muy importante, los menciono para que ustedes lo consideren. Cuando vean una imagen así en una rotación, cuando les toque observar las laringoscopías o realizar la laringoscopía, en el mejor de los casos, ustedes van a observar este tipo de imágenes y esto se relaciona con un edema de Renke. Edema de Renke. 2. ¿Es una cuerda vocal normal o alterada? ¿Normal o alterada? Normal. Normal. ¿Esa es una cuerda vocal normal o alterada? Alterada. Alterada. ¿Por qué está alterada? Hay un pólipo. Un pólipo. Un pólipo. Regular. Ya. Voy a recordar que no han llevado esto. Esto es un quiste. Un quiste de cuerda vocal. Un quiste, chicos. Un quiste. Un quiste. No confundamos con el pólipo. ¿Por qué no se puede confundir con el pólipo? Miren cómo está el pólipo. El pólipo está saliendo. No está dentro. Eso es la cuerda vocal. Es una lección que está muy visible. Esto es un pólipo. Pólipo. ¿Ven la diferencia? Pero es como que sale de los bordes nada más, ¿no? Claro, esto es un pólipo. Es una lesión que es visible. Está por fuera de la cuerda vocal. Pólipo. Por eso que hablamos de base. Llámese a base a la zona de inserción, donde se va a insertar. Base. Yo logro ver su base. Pólipo. Pero esto, ¿ustedes ven alguna base acá? ¿Ustedes ven que alguna lesión está por fuera de la cuerda vocal? Yo no veo que ninguna lesión esté por fuera. No, doctor, está dentro. Así es. Esto es una imagen típica de un quiste. Un quiste de cuerda vocal. Ahora hay quistes congénitos de la cuerda vocal y hay quistes adquiridos de la cuerda vocal. Hay quistes congénitos que pueden abarcar incluso las bandas ventriculares. Las bandas ventriculares y el ventrículo. Hay quistes subepiteliales, como estos. Subepiteliales. Y hay quistes subligamentarios, que se encuentran más lateral. Subepiteliales. Esto es un quiste subepitelial. Subepitelial. Y los subligamentarios se encuentran más lateral. Lateral. Entonces, eso no se olviden. Cuando vean ustedes, los quistes no son lesiones tan frecuentes. En primer lugar, nódulos. Segundo lugar, pólipos. Tercer lugar, cuando ustedes vayan a consulta, parálisis. Y cuarto lugar, están los quistes. Eso está fácil. ¿Qué lesión es? Nódulo. Nódulos, perfecto. Bueno, esto sí les he puesto un caso un poquito más difícil. Esto es una masa fibrosa. La masa fibrosa es una alteración del tejido. Es una alteración del tejido epitelial. Masa fibrosa. Es casi infrecuente. Yo he visto una sola vez, una sola vez una masa fibrosa. Y el paciente tenía disfonía y no tenía ningún tipo de lesión, no tenía un quiste subepitelial, menos edema de Renke porque el paciente no fumaba, tampoco no era docente, ni gritaba, era de profesión abogado, no tenía nódulos, pero tenía disfonía. Y encontramos, al hacerle la laringoscopía diagnóstica en quirófano, porque esto no lo hacemos en consultorio obviamente, porque acá tenemos pinzas, estas son pinzas laringias,
Las pinzas laringeas son de longitud, miden más de 20, 25 centímetros de longitud. Entonces, esto es una pinza Bouchayer. Las pinzas Bouchayer nos ayudan a separar el tejido laringeo. Y esto es un palpador. Un palpador, entonces la masa fibrosa es como un tejido cicatrizal. Es rarísimo verlo. Yo, como les digo, solamente lo he visto una sola vez. Y después de quitar la masa fibrosa, pues el paciente muchísimo mejor. A ver. Entonces, lo mencioné hace un momento, mencioné que el pólipo tiene cierto porcentaje de lesiones, remiten con el tratamiento conservador, antirreflujo, tratamiento conservador, esteroides intralacionales. En el caso de esteroides intralesionales, estos se hacen consultorio externo. Es un capítulo muy amplio, solamente lo menciono. Lo voy a mencionar. Es el paciente despierto con anestesia a nivel traqueal, a nivel faringe, a nivel laringe, a nivel nasal. Y se coloca el corticoide, sí, por el cuello. Lo colocamos por el cuello y sobre la lesión de aspecto polipoidea. Van bien, pero no les quita la ronquera, no disminuye la disfonía, sino que lo usamos en el caso de que el paciente en tiempo de espera al tratamiento definitivo, que es la cirugía, ¿no? Hay algunas lesiones bien pequeñas que son pólipos incipientes, ¿no? Que no son demasiado grandes, pero origina demasiado disfonía en el paciente. Ahí se infiltran los esteroides intralesionales, pero un pólipo que ustedes acaban de observar previamente en las imágenes, pues no voy a infiltrar un esteroide intralesional. Pero un pólipo incipiente, pequeño, porque les dije hace un momento que son de grados variables, son de diferentes diámetros, en un pólipo incipiente sí puedo administrar un esteroides intralesionales, ¿no? Pero la terapia conservadora, 4% resolución sin intervención quirúrgica. Entonces, muy baja el porcentaje de resolución sin intervención quirúrgica. Y el otro, como ya había mencionado, la terapia vocal. Ok, bueno, vamos. Bueno, ya está. Solo algo rápido, tratamientos quirúrgicos diversos. Desde la técnica fría hasta la técnica con láser. Diversos. Muy bien. ¿Qué lesiones son? Verrucoides. ¿Verrucoides? Pero es una lesión verrucoide, doctora. Muy bien. Una lesión verrucoidea. ¿Y a quién se acerca más? Papilomatosis. Muy bien, papilomatosis. Pero, ¿cuál es el nombre y apellido completo? Lesiones papilomatosas, ¿no? Tenemos lesiones papilomatosas. Así. Sí. Papilomatosis respiratoria recurrente. ¿Y las tres tienen papiloma o solamente esta cuerda, este segmento posterior de la cuerda vocal? Las dos, doctora. Dos. ¿Y esta no tiene? González Rocío. A la una, González Rocío. Hola. Sí. ¿Laringoscopía directa o indirecta? Esa es una laringoscopía. ¿Directa o indirecta? Indirecta. ¿Cómo dijiste? Ya dijiste indirecta, no. Indirecta. No. Pero la epiglotis no está por abajo. No. No estaba por abajo. Ni siquiera veo la epiglotis. No, ajá, exacto, no veo la epiglotis. Claro, no veo la epiglotis. A ver. Araceli Calderón. Araceli Calderón a las 2. A las 3. Ok. Jennifer Pastor. Jennifer Pastor a la 1, a las 2, a las 3. Jennifer Pastor.
¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Me escuchas? Sí, sí, doctora. Había entendido Ok. que... ¿Laringoscopía indirecta o directa? Había entendido que eso se lograba ver con la posición de la epiglotis, doctora. Ya. Esta imagen no se visualiza, entonces no sé otra manera como ¿Quién poder... me responde si es directo o indirecta? ¿Para ti qué es con esta imagen? ¿Y por qué? ¿Directa o indirecta? Es directa. Directa. Sí. Jennifer Pastor dijo directa. Jennifer Castro. ¿Qué? Ay, Castro. Ah, Pastor, no, ya. Muy bien. Jennifer Castro. ¿Por qué es directa? La verdad sí yo lo diferencio, uno, porque la posición de las cuerdas vocales para mí forma una V, entonces más o menos me guío más o menos por la puntita, aparte en la otra veo los aritenoides que están abajo, y entonces si los aritenoides están abajo, entonces la pilotis debe estar arriba. Perfecto, así es. Muy buena lógica. Eso se trata de medicina, pensar. Muy bien. 1. Ella ha visto la comisura anterior. Aquí, este segmento pequeño es la comisura anterior. Comisura anterior. Por lo tanto, el paciente está en decúbito dorsal. Comisura anterior se relaciona con la parte anterior hacia la epiglotis. La epiglotis está acá arriba. Disculpen mi cursor. Hacia arriba está la epiglotis. Cuerdas vocales. Aritenoides siempre está en el segmento posterior. Por lo tanto, el paciente está acá en decúbito dorsal, decúbito supino. Posterior. ¿Y esto qué es? Empieza con tubo y termina con al. Tubo endotraqueal. Así es, tubo endotraqueal. Está con un tubo endotraqueal. Entonces, una laringoscopía directa. Directa. ¿Laringoscopía directa o indirecta? Directo. Directa. ¿Laringoscopía directa o indirecta? Indirecto. Indirecta. ¿Quién dijo indirecta? Pinedo. Muy bien. Otra vez voy a preguntar. ¿Laringoscopía directa o indirecta? Directa. 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 Es directa. Es un paciente pediátrico. Vamos a ir adelantando porque nos falta la otra clase para poder hacerlo. Muy bien. Ya les di ahí el título. Me olvidé de borrar el título. Pero bueno. Hice una pregunta en la penúltima clase. Diagnósticos diferenciales. Esto es un carcinoma laringio. Esto es un 2. Es un 2. Hay inmovilidad de la cuerda vocal del lado derecho. Y además la extensión se está extendiendo hasta la comisura anterior. Comisura anterior. Abarca la cuerda vocal ¿de qué lado? Derecha. Derecho. ¿Laringoscopía directa o indirecta? Está fácil. Indirecta. Directa, indirecta. Muy bien. Porque acá estoy viendo mi epiglotis. Ok. Entonces, es un carcinoma invasivo, sino que también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con las lesiones de queratosis de cuerda vocal también se observan de esta forma. ¿Ya? Se observan así. Pero si yo tengo una lesión con parálisis de cuerda vocal del lado derecho, que se extiende hasta comisura anterior, que me abarca toda la extensión de la cuerda vocal, que está ingresando a ventrículos, y el paciente tiene disfonía, y tiene antecedentes de tabaquismo, no voy a pensar en una queratosis, ¿no? Entonces es un carcinoma invasivo de la cuerda vocal. T2. Probablemente T2, porque ahorita no le, según la anamnesis o en el relato, tenía fijación de la cuerda vocal del lado derecho. T2. Bueno, vamos a pasar a un capítulo bien interesante. Voy a pasar las imágenes, ¿ya? Para luego pasar a algunos casos clínicos
Cuando hablamos de anomalías congénitas, son muchísimas las patologías que podemos observar, o que vamos a observar en los pacientes pediátricos. Aquí la anatomía cambia completamente. Ustedes lo que han visto, a excepción de la última diapositiva de papiloma, es en pacientes adultos. Cuando anomalías congénitas, laringomalacia, estenosis subglótica, parálisis unilateral de cuerda vocal es más frecuente que la parálisis bilateral de la cuerda vocal en el paciente pediátrico. Hemangioma subglótico, membrana laríngea congénita, sí he visto, lo he visto varias veces. Quista secular laringio, también lo he visto. Laringocele, también, muy pocos casos, pero también los he visto. Y hendidura laringea todavía no lo logro, no he visto hendidura laringea. No he visto, y además es incompatible con la vida, hendidura laringea. Entonces, todas estas anomalías congénitas son muy frecuentes, pero a la cabeza o la que está en primer lugar con un mayor porcentaje de incidencia es la laringomalacia. ¿Qué estamos observando acá? Una laringe deformada. Ya, Congénito. claro, laringomalacia. ¿Qué les llama la atención? La epiglotis de chiquita, ¿no? Una epiglotis de aspecto tubular. Una epiglotis de aspecto tubular. Un repliegue, un acortamiento de repliegue ariteno epiglótico. Esto es una laringe pediátrica. Y es una laringoscopía directa. Entonces, es la anomalía congénita laríngea más común, representa aproximadamente el 60% de anomalías congénitas globales en los pacientes en los recién nacidos. La causa más común de estridor congénito en los lactantes, y los niños se ven afectados 2 veces más que las niñas, o sea, más frecuente en el sexo masculino. La etiología es desconocida, existen múltiples hipótesis. Incluso hay un factor que lo relaciona con el reflujo faringolaríngeo en el grupo de estos pacientes. Entonces, hay un retraso en la maduración de los cartílagos laríngeos de soporte, hay un colapso interno de las estructuras supraglóticas en inspiración, hay una inmadurez de los cartílagos laríngeos, que esto es considerado como un factor contribuyente, no existe una confirmación histológica, hay un defecto en el soporte neuromuscular de las estructuras faringolaringeas. Entonces, el tono laríngeo y las funciones sensoriomotoras están alteradas en la laringomalacia. Entonces, la etiología aún sigue siendo desconocida, pero hay una serie de hipótesis que nos llevan a llegar a una conclusión cuál sería el factor en sí, que son muchos los que pueden originar en el paciente, en el recién nacido, una laringomalacia. Lo menciono, existen estudios en el cual puede desempeñar un papel etiológico en la laringomalacia, la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque cuando se hace estudios o se hace una resección del aritenoides, al hacer el acortamiento, porque hay una alteración de este repliegue ariteno epiglótico, y hay una alteración de la forma del epiglotis, y se estudió este repliegue, se encontró que hubiera visto como una alteración histológica, como un hallazgo de una laringitis por reflujo gastroesofágica, ¿no? Esta enfermedad, bueno, estos hallazgos empiezan cuando el paciente, cuando llora, va a haber un mayor esfuerzo y tú vas a encontrar, o tú vas a observar en el paciente un estridor. Entonces tiene un inicio de 2 a 4 semanas después del nacimiento. Y esto va a progresar hasta 6 a 8 meses después del nacimiento. Progresa, incrementa la sintomatología. Ahora, hay que ser bien claros. Esto va a depender del grado de laringomalacia. Una laringomalacia tipo 1 no es tan sintomática, ¿no? Puede debutar con un estridor de repente cuando el paciente haga un llanto bien vigoroso, cuando el paciente presente, por ejemplo, unas alteraciones durante la lactancia, ¿no? Cuando está en la etapa de succión o en el momento de succión, pero la laringomalacia severa
esto se va a encontrar con un estridor constante, ¿no? Entonces, la buena noticia de esta enfermedad es que la más frecuente es la laringomalacia tipo 1, y estas son resolutivas, estas son autolimitadas. Entonces, encontramos en hallazgos, visualizando en las endoscopías una laringomalacia de tipo 1, y comunicamos a los pacientes, en este caso a los padres del menor de edad, que esto es una enfermedad resolutiva, que en este caso no se necesita cirugía, ¿no? Porque la anatomía de una laringe en un recién nacido es distinta a la anatomía del adulto. Entonces, como lo mencioné, la resolución varía entre 12 a 24 meses después del nacimiento. 1 a 2 años. El síntoma más común es el estridor inspiratorio. Incrementa en la posición supina durante la alimentación, por eso que le decía durante la succión, en el llanto y cuando el niño se agita. Y mejora con la posición prono y la extensión del cuello. La fonación es normal. A partir del año de edad nos percatamos de que no hay una alteración de la fonación. Los niños están hablando con toda normalidad. Ellos no son roncos. Ellos tienen estridor. Y en algunos casos, en el grado severo, el color de la piel cianótico, cuando ellos están, recuerden que cuando hay un mayor esfuerzo expiratorio, pues va a ser durante la posición supina y durante la alimentación y el llanto. ¿Por qué? Porque ingresa mayor cantidad de aire inspiratorio y tiene que salir el aire, el esfuerzo expiratorio. Entonces, si tú tienes la epiglotis que está de forma tubular y que no da un buen pasaje, por eso que el paciente va a presentar un estridor inspiratorio. Las dificultades de alimentación relacionadas con el reflujo gastroesofágico hasta el 80% de los casos. En algunos pacientes, sobre todo en el grado 3, puede haber regurgitación, vómitos recurrentes, tos ocasional o asfixia. Se observa en casos, como lo mencioné, en casos moderados a severos. Pero el más frecuente es el grado 1, laringomalacia tipo 1. 3 características. El tipo 1, el aspecto tubular de barrera, como le decimos algunos nosotros, de la epiglotis. El tipo 2, la epiglotis tiene características tubular, con pliegues ariepiglóticos cortos. Pliegues ariepiglóticos cortos. Entonces el pliegue corto. Por eso que la técnica aquí es técnica quirúrgica en el grado 2 o 3. Pero acá observen la diferencia. Tiene un colapso interno de los pliegues ariepiglóticos, sí, pero no tiene tan notoria la epiglotis en aspecto tubular. Por eso que es un estridor inspiratorio. Inspiratorio. Observen la forma de la epiglotis. Tubular. Entonces, aquí no observamos el aspecto tan llamativo como el grado 2, ¿no es así? Pero sí tenemos como unos repliegues incrementados de tamaño a nivel de los pliegues aritenoepiglóticos. Aquí tenemos un acortamiento de los pliegues ariepiglóticos. Es importante que ustedes reconozcan este tipo de lesión, que tengan una apreciación en sí general. Y bueno, y esto ya es un colapso, es una epiglotis tubular retroflexionada con prolapso en la entrada laringea. Esto es de grado 3, esto es quirúrgico. Quirúrgico. Resolutivo. Tiene una mejor evolución. Cirugía, cirugía. Después de la cirugía, todos los niños tienen una excelente evolución. Bueno, ¿y cuando operamos al niño? Cuando tenemos un estridor severo, cuando hay dificultades de alimentación, no hay ganancia de peso, cuando hay una falta de crecimiento y cuando está asociado a la apnea obstructiva del sueño. La cirugía en general, solamente lo menciono, se llama supraglotoplastia. Supraglotoplastia. Liberación de las estructuras para la entrada del aire. Liberación de estructuras. Liberación del repliegue corto, aritenoepiglótico. Modificación del aspecto del epiglotis. Después de una cirugía. Puede ser una laringomalacia 2 o 3, vemos tubular, el aspecto tubular de la epiglotis, ¿ya? El repliegue aritenoepiglótico, entonces hacemos un corte aquí. Cortamos acá, lateral, liberamos ese repliegue
y hacemos una incisión. Esta fue una incisión con láser. Hacemos una incisión acá a nivel de la epiglotis, a nivel de los segmentos posteriores, porque esto es anterior, y de tal forma que lo liberamos de esta forma. Seguimos el trayecto, aquí. Acortamiento, acortamiento, y seguimos el trayecto. Aquí sería el corte y aquí sería el corte. Y de tal forma que sí, ahora podamos observar adecuadamente la glotis. Adecuadamente la glotis, donde sale, ingresa y sale el aire. Y esto es en el postoperatorio después de 3 a 6 meses. Exit ventilation or ventilation via mask in the anesthesia circuit. Esta es una is imagen, maintained. ¿no? Vamos a We ponerla then acá. achieve exposure using a laryngoscope. ¿Logran observar el video? Sí, doctora. Ok, qué bueno. Está haciendo una laringoscopía. ¿Ya? Ya colocó el laringoscopio, y esto es muy importante que ustedes observen. Está colocando el suspensor del laringoscopio. Siempre hay un ayudante que es importante, tu ayudante, para poder centrar el laringoscopio. Esto vamos a ver acá. El que intuba, el cirujano principal, detrás del paciente. Tu ayudante fija el laringoscopio al suspensor. El suspensor del laringoscopio está sobre esta mesa de mayo. Nunca sobre la estructura del tórax del paciente. Nunca sobre las estructuras del tórax del paciente. Sobre esta mesa de mayo. Y menos si es paciente pediátrico. Sobre esta mesa de mayo. Se fija, esto es un suspensor del laringoscopio. Ahora hay muchísimos suspensores que se utilizan en otros países, lo que normalmente se usa en el Perú, y es igual, al igual el ejemplo que en este hospital, es un suspensor que está apoyado sobre esta mesa de mayo. ¿Ya? El pectoral y el laringoscopio que ya está dentro de la cavidad laríngea. La posición de la cabecita, lo menciono, se llama posición del olfateo, o posición de Poise. Siempre hay una extensión y una flexión del cuello. Extensión de la cabeza y una flexión del cuello. Lo mencioné hace un momento, disculpen. ¿Cómo se llama? Lo mencionamos en la clase de métodos exploratorios de laringe. El rígido. Laringoscopio rígido. Laringoscopio Rígido. rígido. Que lo puedes usar en quirófano y lo puedes usar en consultorio externo, en sala de procedimientos. Laringoscopio rígido. Bueno, y después de haber hecho la intubación laringea, bueno, esto es un laringoscopio. Laringoscopio. ¿Ya? Miren las pinzas. Se utilizan las dos manos. Estoy usando un microscopio. Las pinzas. Pinza de Bouchayer. Su microtijera recta. Este es el laringoscopio. Y ahí está haciendo
Bueno, en este caso está haciendo un corte o una liberación del repliegue aritino epiglótico corto. Un cotonoide humedecido con un vasoconstrictor. Y estas pinzas laríngeas, solo las menciono, miden más de 20 centímetros. Muy bien. La tasa de éxito en esta cirugía que se llama supraglotoplastía es de 90 a 60-90%. Y están influenciados por la gravedad de la laringomalacia y presencia de comorbilidades. Vayamos a pasar a otra, ya. Estenosis subglótica. Vamos a pasar directamente con las imágenes. Estenosis subglótica. La estenosis subglótica tiene una clasificación, se clasifica en 4 grados. ¿Ya? Es importante que ustedes reconozcan esta membrana que se encuentra por debajo de las cuerdas vocales, ¿ya? Y su límite es el borde inferior del cartílago cricoideo. Límite borde inferior del cartílago cricoideo. Empieza a nivel del borde inferior de las cuerdas vocales hasta el borde inferior del cartílago cricoideo. Espacio subglótico. Estenosis y estenosis. Puede existir también una estenosis subglótica cartilaginosa. Esa ahí sí es quirúrgica, porque es cartílago. El cartílago no lo puedes dilatar. El cartílago lo tienes que operar. Es cartílago. Membranosa tiene una mejor resolución porque lo puedes dilatar, puedes cortar, puedes usar láser, puedes usar técnica fría o puedes usar un balón de dilatación. La membranosa tiene una mejor evolución porque es membranosa y tú puedes cortar, pero cartílago forma parte de la estructura del paciente pediátrico. Tienes que quitarlo o tienes que hacer una cirugía de expansión cartilaginosa, ya sea anterior o posterior. Y la estenosis subglótica mixta tiene los 2 factores, tiene los 2 componentes, tanto cartílago como membranoso, ¿no? Es un paciente pediátrico, el decúbito supino, tiene un tubo endotraqueal y es dependiente de oxígeno. Entonces, estenosis subglótica grado 4, normalmente son los que son dependientes de oxígeno, están con un tubo endotraqueal asociado a una máquina de ventilación. Ya habíamos revisado esto, es muy importante en el paciente pediátrico. Esto lo podemos hacer también en consultorio, pero ya lo dije, a partir de los 5 años. A partir de los 5 años. ¿Okay? En consultorio a partir de los 5 años, pero si contamos con un equipo flexible, que podemos llevar sea transportable, se puede hacer en la cama del paciente también, ¿no? Si en el caso estuviera hospitalizado, ¿no? O en el caso de sala de procedimiento se puede hacer a partir de los 2 años, 3 años, pero ahí ya no es que el paciente colabore, ahí lo tienes que realizar mediante, puedes usar algunos sedantes, pero con topificaciones ya evaluadas por un conjunto con un pediatra que también nos puede apoyar con las sedaciones, pero que estas pues son rápidamente resolutivas, ¿no? Que no queden mucho tiempo en torrente sanguíneo, pero sí en consultorio hemos logrado estar, como les digo, 4, 5 años sin ningún inconveniente a los pacientes pediátricos. Ya cuando son menores de 2, 3 años, sí es un poco improbable que se lo haga, se les pueda hacer, sí se los puede hacer, pero como les digo, para evitar que el niño llore, que acumule secreciones, que esté en llanto, porque cuando va a llorar va a movilizarse, más traumático para el niño. Entonces por eso que usamos algunos sedantes para poder realizar este tipo de procedimientos. Y ya en el otro extremo es hacer la laringoscopía directa en sala de operaciones, ¿no? Entonces tenemos esas 2 opciones. Solo para mencionarlo, como esto es para la imagen, esto es una estenosis subglótica, ambas cuerdas vocales, ¿ya? Estenosis subglótica, laringoscopía directa,
Esto es un procedimiento de dilatación en apnea. Dilatación en apnea. Aprovecho también para mencionar que esto es un procedimiento de dilatación en apnea, que es una dilatación con balón neumático en paciente en apnea. Quiere decir que se le intuba y luego se le quita el tubo endotraqueal. Y esta es la visualización. Ven ustedes ahí la membrana o la estenosis subglótica. Felizmente esta es una característica de tipo membranosa. Membranosa. ¿Y cómo yo me doy cuenta, doctora, si es membranosa? Pues lo palpo. ¿Qué más pido? Tomografías. Tomografías del cuello. Ahí estoy haciendo bueno, ahí se está haciendo una laringoscopía. Una laringoscopía directa y eso es una traqueoscopía. ¿Se puede hacer esto en consultorio, ingresar a tráquea? Claro que sí. Claro que sí. El balón de dilatación. Se dilata, este es el baloncito, para que solamente lo puedan observar. Se dilata. ¿Cuánto tiempo, doctora, se queda el balón de dilatación ahí a nivel de este espacio subglótico? Hasta 1 minuto. Diferentes tipos de balones de dilatación. Un collage de imágenes. Estenosis subglótica, ven el espacio reducido. Paciente presenta disnea, balón de dilatación y luego esto se post-dilatación. El efecto del balón de dilatación es inmediato, es inmediato. Tú ahí puedes dilatar 3 veces. Cada dilatación oscila entre 1 minuto, de preferencia 1 minuto. Si es membranosa, 1 minuto. Hay que explicar al paciente que el componente cartilaginoso no se resuelve con una dilatación, solamente las membranosas. Hay de diferentes diámetros también de balones. Esto ya no. Ya. Membrana laringe y atresia. Vamos a ir con los gráficos. Tiene una asociación, un pequeño porcentaje con anomalías cromosomales. Esta es la membrana laringea. 1, 2, 3, 4. Cuando hablamos de grado 1, hay menor de 35% de afectación glótica. Ven ustedes acá. Esto es la membrana glótica. Membrana glótica anterior, grado 1. A veces hay disfonías leves. ¿Por qué hay disfonías leves? Por la localización. Está en la membrana. Está en las cuerdas vocales. Esta membranita anterior. Entonces va a haber disfonía. En algunos pacientes no debutan con disfonía. No hay síntomas respiratorios. La mamá te dice, mi hija está ronca, ya le ve al pediatra y no, sigue ronca. ¿Cuánto tiempo está ronca? Más de 6 meses, doctora. Ya. Le hace la laringoscopía al paciente, tiene más de 5 años y encuentras esta membrana glótica, pero tiene sintomatología. Membrana glótica. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya van a escuchar, ojalá logren escuchar este audio. ¿Escuchan el audio? Sí, doctora. Doctora. Qué bueno. Sí, doctora. De aquellas buenas personas que habían que... A ver, vamos a ver uno. ¿Qué les pareció el audio?
Se ve afónico, como su voz más gruesa. Se le ve disfónico. 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 Y ese que aquellas buenas personas que habían querido preservar a sus hijos del hambre que los agobiaban, habían sentido remordimientos y tensos durante todo el... Muy bien. Es una niña que tiene 11 años. Tiene membrana laríngea, bueno, tenía membrana laríngea tipo 3. Es del Hospital Nacional del Niño. Membrana laríngea 4. El paciente viene con estridor, viene con disnea, cianosis. He visto muy poco porcentaje de paciente que tienen esas características con este agujerito posterior, con una escasa espacio y sobre todo el segmento posterior que es respiratorio y que estaban respirando. Y uno dice, ¿cómo puede respirar con este segmento tan corto? Y otros que acudían a urgencia con este segmento corto e inmediatamente teníamos que ingresar a quirófano como urgencia, ¿no? Para poder hacer la liberación. No, felizmente en el hospital donde yo estuve un año no hacíamos traqueostomía con mucha frecuencia porque primero íbamos a la parte resolutiva. Ingresaba al día siguiente de la interconsulta de urgencia. Evitábamos hacer traqueostomía. Y hacíamos liberaciones, hacíamos resección de la membrana laríngea. Felizmente. En otros hospitales lo que pueden hacer o lo que hacen es traqueostomía, ¿no? Nosotros evitamos hacer eso. Pero si tienes un paciente con cianosis y que está desaturando, van a hacer traqueostomía. ¿Okay? Van a hacer traqueostomía porque es vía aérea. Y tienes que proteger vía aérea, tienes que cuidar, tienes que darle soporte ventilatorio. En cambio, en este caso, las veces que hemos ingresado, hemos entrado a urgencia, ha estado monitorizado el paciente y lo operamos como urgencia, ¿no? Dentro de 4 o 6 horas al paciente. Digo felizmente porque nos evitábamos hacer traqueo, pero siempre había uno de nosotros como R5 que estábamos detrás del paciente de que esté todo en monitorización, de que esté saturando o que no baje de menos de 90 su saturación de oxígeno, ¿no? Bueno, el hemangioma subglótico son lesiones tumorales que se encuentran por debajo de las cuerdas vocales. Tienen esta apariencia, ¿ya? Son hemangiomas subglóticos. El tratamiento aquí son resolutivos. Primero mencionar los que son resolutivos, pero ya cuando estos no hay una disminución del tamaño, un promedio de 2 años, pues empezamos a hablar y primero informar a los pacientes a los padres cuál es el curso de esta lesión, ¿no? Que tiene una resolución dentro de 2 años, pero que tiene que recibir un tratamiento médico. El tratamiento médico es el propanolol, en el caso de hemangioma subglótico. Doctor, ¿eso es benigno? ¿Cómo? ¿Esa lesión es benigna? Son benignas. Benignas. Son benignas. El hemangioma subglótico puede tener 4 grados. El grado 4 ya no es una cirugía endoscópica laríngea, sino es una resección abierta. Y hay que cortar cricoides, hay que cortar primero los cartílagos traqueales. Y felizmente el más frecuente es el grado 2. La mayoría son resolutivos. Muy pocos casos, felizmente, han sido grado 4, ¿no? Que hay que hacer una incisión a nivel cervical anterior. La mayoría son de grado 2 y tienen una adecuada resolución. Los grado 1, grado 2, grado 3, tratamiento médico con propanolol. El grado 1, muchas veces no le damos propanolol porque hay una resolución dentro del año. Hemangiomas subglóticos. Hemangioma subglótico, pared posterior, hemangioma subglótico, pared lateral, hemangioma subglótico.
subglótico, pared lateral, pared posterior, pared lateral, pared lateral. Cuando es grado 1, niños de 1 año, fase de regresión tumoral espontánea, es que le estaba mencionando. Algunos medicamentos que usamos, esteroides sistémicos, pero eso lo hacemos en infiltraciones intralesionales. También tratamiento bioral, ¿no? Pero son alternativas de tratamiento, chicos. Aquí el tratamiento específico es el propanolol. El propanolol. El grado 3, 4, el tratamiento en este caso fue con láser, ¿no? Aquí tenían las lesiones. Aquí observen en mi flecha, esta flechita negra, y esto es post. Post. Esto ya es cuando es muy grande, grado 3 o 4, hacemos una cirugía abierta, ¿no? Se llama laringofisura. Tratamiento médico con el propanolol, 2 miligramos por kilogramo de peso por día, antes y después. Antes del tratamiento, después del tratamiento. Antes no se observaban los anillos traqueales, después del tratamiento sí se observan anillos traqueales. Muy bien. Ahí tienen alguna pregunta. Doctora, ¿es posible que un hemangioma tipo 1 progrese a tipo 2 o tipo 3 o ya estos vienen autodefinidos como tal? No, no progresan. Al contrario, tienen una curva más resolutiva. No, no progresan. Vamos a mostrarle algunas diapositivas, sobre todo visuales. No todo es color de rosas. Epiglotis. No todos en las cuerdas vocales. Lesiones en epiglotis. ¿Ya? Vamos a ver acá otra que está más relacionada. Leucoplaquias. Leucoplaquia también puede ser una hiperkeratosis. También puede ser una candidiasis laringea. También puede ser un carcinoma laringio. ¿Ya? Leucoplaquia. 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 ¿Qué examen es? Estroboscopía. ¿Qué examen es? Este es estroboscopía. Lo primero es la laringoscopía. Este fue uno de mis... está bien hecha la laringoscopía porque lo hice yo. Esa es la laringoscopía. Y luego, cuando ustedes vean las estroboscopías, la luz intermitente. Luz intermitente. Ahí está. El movimiento de la onda vibratoria. Movimiento de la cuerda vocal. Movimiento de la cuerda vocal. ¿Ok? Estroboscopías. La doctora me dijo que las luces las cuerdas vocales se van a notar mejor, va a haber una mejor visualización de la onda y va a haber una mejor visualización de las cuerdas vocales y también las luces intermitentes. El aparato es el estetoscopio que colocamos en la parte sobre la pared, la cara lateral del cartílago tiroides, que puede ser lado derecho o puede ser lado izquierdo, como gustes. Derecho, izquierdo, en el medio no, derecho, izquierdo, en el medio no, derecho, izquierdo. Y el paciente menciona, a ver señor, diga usted un I en 3 tonalidades, con tu voz normal, con la voz aguda, con la voz grave. Y tu ayudante está con el estetoscopio en la parte lateral y tú que eres el que está haciendo la laringoscopía estás colocándote en el centro, en el medio, para que puedas obtener una imagen
así clara, la comisura anterior, la lesión y puedes acercarte a las cuerdas vocales, que sería una imagen adecuada. ¿Ok? Ahí estamos. Laringoscopía indirecta. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué lo diferencia. Ya lo hemos dicho varias veces. Estroboscopías. Es cierto, ¿se ve la diferencia? Otra vez. Bueno, esto lo vamos a hablar después de la cirugía. Esto está en los primeros días postquirúrgicos. Primeros días postquirúrgicos. ¿Observan la diferencia? Ya no tiene la lesión. Dexametasona. Postquirúrgico. ¿Observan la diferencia? ¿Qué les llamó la atención de esta imagen? Que no tiene una buena apertura. ¿Ves lesión? Es el mismo paciente. Ya no se observa la lesión. Es postquirúrgico, es el mismo paciente. Esto ya después. Ya vamos a ver acá. Ajá. TRR. Papiloma. Parecía que fueron por carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. Fue lo que le habían encontrado. Este fue un caso bien interesante. Esta lesión, que no es normal, es irregular. Está por debajo de las cuerdas vocales. Quiero que vean esto. Esto fue lo que hemos tomado. Quiero que noten una atención ya para terminar. Esto es un procedimiento en consultorio, chicos. Laringoscopía indirecta. Y esto es una pinza de biopsia. Laringe. Y beneficiamos al paciente de forma inmediata. No hospitalizamos. Quitamos la lesión en el consultorio externo con una adecuada, apropiada y dosificada anestesia. Porque se saca la dosis para colocar la anestesia y poder hacer este procedimiento en consultorio. No hospitalización, es ambulatorio y sobre todo lo más importante, bajo ciertos criterios y protocolos, el paciente retorna a su casa y se evita mucho, no hay una alteración de sus días o jornadas laborales. Eso es hacerlo en consultorio. Ya no tiene la lesión, se hizo la biopsia. Así estaba. Ahí está la lesión antes de biopsia.
Ya, ¿dónde está la lesión? Bueno. Bueno. Solo espero que les haya gustado las clases. Fue un placer haber compartido días de enseñanza con ustedes. Lo más importante es que hayan aprendido lo más resaltante. Aprendan a diferenciar, hagan una buena historia clínica, hagan una excelente anamnesis y aprender a diferenciar las lesiones. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora.